vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación, tal como habíamos quedado desde la semana pasada, y tomando en cuenta que los temas económicos son la prioridad de la mayoría de los nicaragüenses. El día de hoy vamos a continuar analizando los temas económicos en este país. Está con nosotros, como la semana pasada, el diputado Enrique Sáenz y el economista Néstor Avendaño. Con ellos vamos a estar hablando del tema de la productividad, la situación actual de la productividad en Nicaragua y qué es lo que se debería hacer o se podría estar haciendo. Vamos a estar oyendo las propuestas de la oposición, lo que piensa la oposición, la bancada del PLI, el MRS, alrededor de este tema, y lo que piensan economistas independientes, en este caso como el economista Néstor Avendaño. Antes de entrar con ellos, quisiera pedirle ayuda a los que están viendo. Se me quedó en la oración, y yo sé que nos estamos encadenados, casi más de 7,000 personas nos encadenamos a esta hora en la cadena de oración. Si me la pueden mandar al correo que está ahí para poder leerla durante el transcurso del programa. Antes de irnos a un cambio, el día de ayer había una enorme expectativa alrededor de el diálogo y el encuentro que iba a sostener el gobierno con la Iglesia Católica. Una expectativa, y muchos de nosotros teníamos una enorme seguridad con nuestra conferencia episcopal, con nuestra Iglesia Católica. Y la realidad de las cosas es que no nos decepcionaron, no nos desilusionaron. Cualquiera de ustedes que nos está viendo puede entrar a la dirección de la iglesia en internet, y desde ayer mismo en la noche ya estaba el documento que le fue entregado al presidente Ortega. Una reunión que ayer tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista con dos miembros de la conferencia episcopal que estuvieron ahí, y que salió bien una reunión que dicen ellos que fue bien positiva. Uno de los miembros de la conferencia episcopal me dijeron que vio al presidente Ortega bien receptivo alrededor de las propuestas, alrededor del documento, y al final de las dos solicitudes que hizo la conferencia episcopal. Una de las solicitudes fue la búsqueda de la manera de cómo hacer un gran diálogo nacional que incluya a todos los sectores, no solo los sectores con los cuales actualmente el presidente y el gobierno está teniendo diálogo permanente, pero también la convocatoria de un diálogo nacional que incluya miembros de la sociedad civil, partidos políticos, sector privado, todo, pero todos juntos. Y lo otro, tal como ya lo habíamos anunciado también, y le pidieron su palabra de honor al presidente Ortega de que se iban a hacer los esfuerzos necesarios para que en el 2016 hubieran elecciones libres y transparentes en este país, que con el actual Consejo Supremo Electoral no había manera que hubiera unas elecciones libres y transparentes que representaran la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, y que aquel candidato o candidata que aspirara a ser presidente o presidenta de Nicaragua y goza de la popularidad del pueblo, no debería de temer de tener a un Consejo Supremo Electoral y a una ley electoral que facilitara eso. La reunión, pues el encuentro ocurrió, según lo que me dijeron, hubo como una propuesta de que se fueran tocando puntos por puntos, ¿verdad? Que se X puntos y que pues el presidente comentara o respondiera alrededor de esos puntos. Es falso, y aquí quiero criticar por ejemplo, al titular de la prensa del día de hoy, que dice Ortega cayó ante los obispos. Eso es falso. Por lo que yo hablé con miembros de la conferencia episcopal que tuvieron en la reunión, el presidente Ortega habló por casi hora y media en este tema. Lo que pasa es que se dividió en dos bloques, un bloque donde puso la conferencia episcopal
todos los puntos del documento de un solo tiraje. Después habló, es más, habló un poco, hizo un par de comentarios la primera dama y secretaria de Comunicación, doña Rosario Murillo, y después el presidente Ortega habló, que comenzó medio chileando, ¿verdad? Entre bromas y serios, dijo, bueno, me siento como que si estoy en el banquillo de los acusados y ya me condenaron, ¿verdad? Y ahí se las devolvió, pongámosle, el presidente Ortega. Pero empezó a hablar y a contestar y a oír y a exponer los puntos de vista. Lo importante, decían, me comentaban con los miembros de la conferencia episcopal que hablé, es que vieron muy receptivo al presidente Ortega. Y al final, en los últimos 7 minutos, él comentó y dijo, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Eso, los miembros de la conferencia episcopal lo están tomando como algo sumamente positivo y algo que dice que el presidente Ortega está considerando y va a considerar tomar muchas de las recomendaciones que hicieron los obispos alrededor de esto. Mañana vamos a hacer un programa especial, sí, donde vamos a estar analizando el documento y todo lo que vamos a ir descubriendo de qué pasó, las interioridades de esta reunión. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz y el economista Néstor Avendaño. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNEC, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNEC, Universidad Humanista. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios, un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Barato, barato, barato. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Y el árbitro pita. Fueron 120 minutos de emoción. Amor, vamos al cine. ¿Qué te pasa? ¿Quieres ir al cine ahorita? Estamos en penales. Penales. ¿Vos entendés lo que son penales? ¿A quién se le ocurre en el momento que mi equipo... Ya te viene el Mundial. Vivilo
máximo. Recarga 200 Córdobas en tus tiendas Movistar y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar, compartida la vida es más. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso, la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, tal como habíamos quedado, el diputado Enrique Sáenz y el economista Néstor Avendaño, para que sigamos hablando. Y hemos venido haciendo ya programas alrededor de la situación económica, del poder adquisitivo, de las decisiones y las tomas que debemos de tomar. Ayer estuvimos haciendo un programa con el presidente del grupo Invercasa, que hablaba de la importancia de promover lo que es la productividad en este país, la importancia de aprender de lo eficiente que están haciendo, lo que hacen en otro país, y la importancia también de la diversidad de manera de cómo se pueden y qué es lo que debemos hacer aquí en Nicaragua. Caballeros, bienvenido al programa. No sé si tienen algún comentario inicial sobre lo del diálogo de ayer, que creo que es la noticia nacional hasta el momento, y después entramos a lo de la economía. Como comentario, pues nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que si empezamos con el diálogo, ya lo terminamos con el diálogo, entonces mejor dejémoslo para otra. Ok, entonces vamos con, ¿verdad? Hemos venido hablando en los programas anteriores alrededor de el poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo. Tocamos el tema del anuncio y después de la echada para atrás, pongámosle, del gobierno en el tema de la desdolarización, y estamos llegando al principal problema, que todos los gobiernos que han estado han dicho que hay que buscar cómo atacar, que hay que buscar cómo hay que buscar, y la verdad de las cosas es que no se ha logrado ser eficiente en mejorar la productividad de los pequeños y medianos productores. Perdón. ¿Verdad? Ya que el gran productor, comparado las cifras del gran productor con los productores centroamericanos, están bien. Está un poquito pequeño también, pero aquí el lechero está sacando 12, 13 litros por vaca, el tipo de carne está sacando lo mejor. Los cafetaleros sí, aún el gran productor aquí de café está atrás de los a nivel centroamericano. Programa suyo, caballero, y ahí solo escuchar y aprender. Néstor o Enrique, ustedes deciden. Bueno, yo he recibido algunos comentarios sobre estos programas, Jaime, y una de las constantes en esos comentarios ha sido la valoración del papel pedagógico en términos de la información que se le suministra a la gente, pues no discursos, sino que información. Y efectivamente este tema de la productividad es central para la economía del país, pero no solo para la economía, sino que para el bienestar de las familias. Y yo propondría que lo enfocáramos primero, cuál es la realidad, cuáles son las causas, y después cuáles son las propuestas que tenemos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo hice mi tarea y tal vez voy a presentar unos pocos datos sobre cuál es la realidad en términos más concretos, en lugar de meterme a cuestiones muy técnicas. ¿Cuáles son los rendimientos en los cultivos o en las actividades agropecuarias de mayor importancia para el país? Y no lo voy a comparar con otros países, porque podría argumentarse, bueno, en otros países hay estas realidades, etcétera, sino que lo voy a comparar con la evolución en Nicaragua, ¿verdad? Y empiezo por el maíz. El rendimiento en maíz en quintales por manzana. En el 2003, hace más de 10 años, era 22.9 quintales por manzana. En el 2005, 21.5. En el 2007, cuando empezó Ortega, 22.4. Y en el 2012-2013, 21.2.
este es el comportamiento en los últimos 10 años. Ha disminuido levemente, ¿verdad? Pero podríamos decir estancados. En el caso del café, nuestro principal producto de exportación, pues porque lo del oro es ocasional, igual en quintales por manzana, en el 2000, hace 14 años, 11.7 quintales, promedio, ¿verdad? 2005, 11.5, 2007, cuando entró Ortega, 12.1, 2012-2013, 11.5, o sea, estancado, y en relación a cuando entró Ortega, igual que en el caso del maíz, menor. Frijol rojo, que incluso algunas variedades son autóctonas genéticamente de Nicaragua, y aquí puse 3 años consecutivos para que no pareciera que era años tomados al azar. 1963, 14.8 quintales por manzana. 1964, 14.3 quintales por manzana. 1965, 14.3, es decir, de esto hace 50 años. 2000, 11.9. 2005, 12. 2012-2013, 11.7. Con solo que alcanzáramos los rendimientos que ya habíamos alcanzado hace 50 años, tendríamos más de 1 millón de quintales adicionales. Y por último, el tema de la carne, ¿verdad? Aquí el rendimiento se mide por el peso promedio al llegar al matadero. 2004, 389 kilos el peso promedio. 2007, 383, 6 kilos menos. 2013, 375, 14 kilos menos que 10 años atrás. Pero lo más apabullante es cuando nos vamos atrás. 1971, y puse seguidos para que no aparecieran igualmente que lo agarré. 1971, 392 kilos. 1972, 394 kilos. 1974, 406 kilos. Hace 40 años, ¿verdad? Entonces, podemos seguir los otros, pero no se trata de abrumar. Aquí tenemos maíz, frijoles, café y carne. Actividades agropecuarias de indiscutible importancia para el país. ¿Cuál es la realidad que aquí se refleja? O estancamiento o disminución en los últimos 10 años, o 7. Y cuando lo comparamos con hace 40 y 50 años, claramente una disminución. Estas son las realidades. Y además no son cálculos míos, ¿verdad? Eso cualquiera lo puede comprobar yendo a la serie estadísticas del Banco Central. Ahora esto, Enrique, ya le doy la palabra a Ernesto. Veamos la carne. Yo tengo amigos ganaderos, pues. Y me decían, y ayer lo tocamos con Raúl Amador lo tocó también. Hablaba de dos cosas. Primero, el problema del doble uso, ¿verdad? Porque si te vas en el sector ganadero también a los litros por vaca, es mucho menor. Pero decía que uno de los problemas que tienen es el financiamiento. Entonces lo que hacen ahora, como los ganaderos no tienen el financiamiento adecuado o no hay una estrategia adecuada, lo que hacen es que tienen que vender. Entonces no le dan el suficiente tiempo, pues, o sea, el peso es, la diferencia del peso podría ser que ahora lo tenés que vender más, cuando está más tierno, y no les da tiempo suficiente de engordar, porque si no lo vendés, quebrás, pues. Ese es parte de lo que usted ha analizado. Sí, mira, esto, como decía, es lo que reflejan las cifras. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Verdad? Y efectivamente, una de las causas es el problema del crédito. Efectivamente, aquí el peso de las reses, uno de los factores, ¿verdad? Porque
tenés que meter otros, pero solo para reaccionar a uno de los factores es el crédito. Vos no tenés liquidez, vos no tenés capital de trabajo, no tenés capital para invertir, mandás la res en cuanto podés. Si tuvieras una mayor holgura, efectivamente, una de las diferencias es la posibilidad que vos tenés de sostener tu activo, en este caso tu ganado, durante un tiempo mayor para que se engorde. El crédito es un factor. Néstor. Sí, buenos días, Jaime. Buenos días, Enrique. Y buenos días, televidentes. En mi opinión, Jaime, veo tres causas muy fuertes de esos bajos rendimientos. Primero es la educación de los agentes económicos, la educación de la población productora. Ya esto ha sido muy comentado, de que nosotros tenemos los más bajos gastos como porcentaje del Producto Interno Bruto en el presupuesto de la República destinado al gasto de educación primaria, al gasto de educación secundaria. Pero debo agregar algo. Aquí no existe educación técnica. ¿Dónde están los institutos vocacionales para poder elevar esos rendimientos? Y hay que construir esos institutos vocacionales en los lugares donde está la producción, no alejados de los centros de producción. O sea, la principal causa, en mi opinión, son los 5 años de escolaridad, 6 años, para hablar en términos justos y promedios nacionales, 6 años de estudio promedio nacional que tiene el nicaragüense en la actualidad. Hay que reforzar la educación primaria. Fíjate, tú le entregas a un productor un párrafo sencillo y corto sobre el manejo de la alimentación del ganado, se enreda. Porque una cosa es saber leer y escribir y otra cosa es saber interpretar lo que tiene que hacer para elevar los rendimientos productivos. El segundo problema que yo veo, que lo toca muy bien entre las causas iniciales que ha dicho Enrique, es ausencia de un sistema financiero que promueva un crecimiento económico sostenible. ¿Por qué no decirlo con toda la sencillez del caso? Nuestra banca comercial, y digo nuestra banca de la radicada en el país, financia el gasto de consumo, no está financiando mejoramiento de rendimientos productivos. Claro, colocaciones de muy corto plazo y grandes tasas de retorno. Pero ese no es el tema de hoy. Por lo tanto, yo creo que a la par del crédito, que es muy importante, y si fuera por crédito, aquí se ha dado mucho crédito, también, no hay que olvidar eso. Lo que está ausente, Jaime, es entregar en forma simultánea la transferencia de tecnología junto al crédito. De nada sirve entregar crédito y decir, págame. Aquí está el crédito y aquí está la tecnología para que eleves estos rendimientos productivos. El presidente Ortega, en su discurso hace unos días, habló de que invitó, hagamos un gran pacto nacional, dice. Sí. Invitó a los trabajadores, al sector empresarial, a los partidos políticos, a todos, dice. Hagamos, juntémonos, hagamos esfuerzos, dice, hagamos planes a corto, mediano y largo plazo para crecer lo que realmente necesitamos crecer. Y habló de cifras del 7 y el 8%. Si habría que hacer algo, porque por ejemplo alguien me escribió ahorita y decía, mira, dice, eso es relativo, dice, aquí por ejemplo el arroz, el azúcar, el maní, el tabaco, el sorgo y la soya tienen una productividad bastante eficiente, mayor, o sea, si agarrar los productos de un producto. Por otro lado, dice, hay que ver la productividad de acuerdo al tamaño de los productores y su peso relativo en el total. A ese comentario que me acaba de decir, ¿qué le contestan ustedes? ¿Qué le contestan vos? Mira, estoy de acuerdo con la mitad. Y efectivamente, yo creo que uno de los obstáculos, una de las causas, es la estructura de propiedad, que hace poco propicia la eficacia de cualquier programa de mejoramiento. Y te voy a dar igualmente algunos datos.
De acuerdo con el último censo agropecuario, porque yo tengo que referirme a las cifras oficiales. Correcto. El 47% de los productores, el 47%, casi el 50%, sus propiedades son menores de 5 manzanas. El 47%. ¿Cómo va a ser eficaz programa de mejoramiento si vos tenés a casi el 50% con propiedades de menos de 5 manzanas? Y si le agregás a menos de 10, pues supera ampliamente el 50%. De aquí yo retomaría algo de lo que decía Raúl y ya pasaría en este caso concreto al tema de las propuestas. El tema de la asociatividad, de promover efectivamente la asociación de los pequeños productores para mejorar sus capacidades de negociación, sus capacidades de diseminación, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que como el gobierno lo politiza todo, lo instrumentaliza todo, se ha demonizado el tema de las cooperativas, por ejemplo. ¿Y qué te encontrás? Con que, igual, de acuerdo con el censo agropecuario, solo el 1% de la totalidad de las plantaciones, el 1%, pertenece a cooperativas. Y la mitad de ese 1% son productores de más de 100 manzanas. Es decir, los que deberían agruparse no se agrupan. Los otros, los que tienen más de 100 manzanas, seguramente tienen mejor educación, etcétera, y ven en la asociación una forma de mejorar su rentabilidad y su peso a la hora de las negociaciones. Antes de entrar con la propuesta concreta, pues, es que es importante, creo yo, ver dónde estamos. Pues vos lo comparaste con nosotros mismos. Pero yo te apuesto que ese 11 y pico de quintales que producíamos hace 50 años, o el 14 quintales que producíamos en frijoles hace 14 años. No, hace 50. O hace 50 años, a nivel centroamericano éramos el primero y por muchísimo. Correcto. Ahora esos 11 quintales que producimos ahora, ¿verdad?, son menores que hace 50 años, pero estamos al revés, ahora estamos a la cola de lo que otros, o sea, otros países han avanzado y nosotros nos hemos atancado o ido para atrás prácticamente. Entonces aquí hay no solo algo que estamos dejando de hacer, estamos cometiendo errores que nos está haciendo atrasarnos para atrás. O sea, hay que crear esa, decía yo platicando con amigos, tal vez no esa conciencia, pero esa conciencia y ese como que nos suena una alarma a todo, que no estamos yendo por el camino correcto y que más bien nos estamos hundiendo. ¿O estoy equivocado? Veo que mi único comentario que hago, pero el tema que hizo punto, por ejemplo, se me vino, perdóname que te interrumpa, decía, la vez pasada estaba con unos cafeteros, el 20% de los cafetaleros produce el 80% de la producción, y el 80% de los cafetaleros solo produce el 20% de la producción. Cuando vos decís aquí y hablas del 50, el 47% está en manos de, pero eso es que, ¿cómo puede solucionar eso? No lo puede solucionar, ¿qué es una reforma agraria? No. Ya te hice ya te dije la propuesta, ya. La cuestión, incluso eso está en la teoría cooperativizar, lo que es o a la asociatividad, pues, que no necesariamente cooperativa, pero deberían haber con seriedad, con profesionalismo, con sentido económico y no político, todo un programa de promover la asociación de productores. Néstor, vos que trabaja y analizar el sistema financiero, decía por ejemplo Raúl ayer que uno de los problemas que tienen los cafetaleros, por ejemplo, el pequeño y el mediano cafetalero, es que con el problema de la roya vos tenés que renovar la zona que te afectó la roya, y para poder renovar esa zona vos tenés que cortar la mata, sembrar la mata, esperar que crezca, cuidarla para papá, y hasta al final del tercer año, si tenés suerte, ya empieza a producir.
Pero entonces los bancos no te pueden financiar porque hay una normativa de la Superintendencia de Bancos que si vos no presentás un flujo de efectivo, ¿verdad? Y usamos el ejemplo del café, pues, pero podía usarlo. Si no vos presentás las proyecciones del flujo de efectivo que tengas, no te prestas, pues no sos rentable, no sos viable para crédito. Bien, ¿cómo va a presentar un flujo de efectivo si no está produciendo nada? Y que se está discutiendo ahorita con la Superintendencia de Bancos que se quite esa normativa. ¿Eso es viable? ¿No es viable? Mira, si yo veo a la banca comercial en el ámbito productivo, en el corto y mediano plazo, yo no veo que sea viable ninguna acción destinada a la producción y al aumento de la productividad. Lo que ocurre aquí, estimado Jaime, es que se le quitó al Estado todos los instrumentos para intervenir en el mercado y resolver esos problemas. Por ejemplo, yo hago una pregunta y ojalá lo escuche Ovidio. ¿Cuál es el papel del Banco Central de Nicaragua para garantizar el pleno empleo en este país? El papel de un banco central no se limita a estar contando córdobas y dólares. Mandemos a un contador al banco, pues, para que haga eso. Pero Ovidio es economista. Entonces, ¿por qué no crear y hablando de la posibilidad, un esquema discutido con los productores, con los banqueros, de cómo el Banco Central va a financiar flujos financieros para la inversión? Porque ver crecer a un árbol de café, a un arbusto de café por 3 años, 4 años, eso se llama inversión. Por lo cual la superintendencia le prohibía a los bancos dar crédito para esa actividad. Aquí no hay crédito para inversión. Aquí hay crédito solo para capital de trabajo. Y por consiguiente, yo creo que es necesaria la intervención del Banco Central para comenzar a romper todos esos obstáculos de financiamiento. ¿Y cuál es la lógica por lo cual no hay crédito para inversión? ¿Por qué? Porque una decisión ¿sabes cuál es la lógica? Banco Central, el Fondo Monetario ¿Sabes cuál es un país de mucho riesgo, somos mala paga. ¿Sabes cuál es la lógica? Es que eso lo hace el mercado. Esa es la lógica del consenso de Washington, que vino al FMI y dice esto es lo que hay que hacer. Pero aquí ya hay antecedentes. Ya no graduamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario. No. Ya estamos graduados. Pues. Esa fue nuestra propia decisión. Seamos serios, esa es una locura dicha por Guevara, cuando estuvo al frente del banco. Pero, ¿cómo resolver eso? Y aquí le tengo una sugerencia a Enrique, que desde su cargo de diputado. ¿Por qué no instar desde el ámbito legislativo a que el Banco Central intervenga en este problema y con una cosa que no existe en este país? El Banco Central no es sujeto de sigilo bancario. Por ley, tengo entendido, el Banco Central no puede arroparse con sigilo bancario. Por consiguiente, para garantizar qué hace la Junta Directiva del Banco Central para resolver este problema, yo propondría, no sé si se puede, Enrique, que desde la Asamblea Nacional se ordene la publicación con cierto tiempo, por supuesto, obvio, de todas las decisiones de una Junta Directiva del Banco Central que entre a intervenir y solucionar este problema. Yo creo que hay que darle un carácter nacional a esta tarea. El Banco Nacional está de brazos cruzados, como cuando vas a ver un juego de béisbol, estás en la gradería y estás viendo el problema en la producción y no hace nada. Y tenemos antecedentes históricos en nuestro país, en la historia económica de Nicaragua, que el Banco Central puede financiar, poniendo en los términos financieros de los préstamos para la inversión, no esperando que el banquero comercial los haga. El banco define, esto se va a prestar a tal plazo, a tal tasa y por supuesto a qué tipo de productores. Para eso el gobierno y ustedes los diputados en la Asamblea Nacional no crearon el Banco Produzcamos y ahora lo están haciendo ¿cómo se llama? Algunos cambios en lo que pueden hacer o obligándolos a que trabajen en cierto lado. Voy a reaccionar a lo que decía Néstor
primero ofreciendo más información, igualmente información oficial. ¿Sabes cuánto de la cartera total, de los créditos totales del sistema financiero en su conjunto, en el 2013 se orientaron a la ganadería? El 2%. Sí, me imagino. Eso el 2%. No, casi nada. ¿Y sabes cuánto se dedicaron a la agricultura? El 11%. Y a propósito del Banco Produzcamo, ¿verdad? Porque yo tengo que decirlo, es de circo. ¿Sabes cuál es la participación del Banco Produzcamo en el conjunto del sistema financiero nacional? En términos de cartera, 0.4%, no es el 1%, ni el medio del 1%, es el 0.4%. Eso es de circo. ¿Ya? Que nunca se le inyectó los recursos necesarios para convertirlo en un barco que mira, 7 años. Esa fue la crítica que le hicieron desde el principio. Hace 7 años, lo que pasa es que no ha actuado como una entidad de promoción del desarrollo, ¿verdad? Y aquí van a colocar un disparate sobre otro. Un banco que no ha tenido la capacidad de colocar créditos regalados, y ahí ahora va a poder captar fondos tuyos, de Néstor, mío o de cualquier otra persona, y ahí, si no pudo manejar, si no pudo administrar, si no pudo colocar créditos que eran regalados, ahora le vas a poner otra tarea más compleja, que es captar fondos del público. Pero lo que quiero reseñar es, primero, lo ridículo que es que su participación sea del 0.4%. Y a propósito de lo que decía Néstor, yo estoy haciendo un trabajo sobre la historia económica de Nicaragua de los últimos 50 años, y he estado revisando informe por informe del Banco Central de la década del 60, 70, etcétera. Y lo que dice Néstor, una sorpresa para mí encontrarme en las políticas anuales establecidas por el Banco Central, si los créditos, si alcanzás tal rendimiento, tenés tal tasa de interés. Si subís de ese rendimiento, tu tasa de interés va a ser más favorable. Incentivo, es decir, como tasas de interés, montos y productividad establecido por el Banco Central. Ya, no era impuesto, sino, y de ahí vos podés optar a una tasa de interés más baja si te esforzás por invertir y mejorar tu productividad. Esa sería una tabla de incentivos para que el Banco Central se la dé a los bancos, para que los bancos se la trasladen a los productores. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Así es, mira, la banca sería intermediaria. La banca sería intermediaria. Hizo. Cobrando el banco pues intereses más. ¿Cuál es el problema? Los bancos están hechos para ser reales, son negocios, no son obras de beneficencia. Entonces, si vos sos banquero, supongamos que ahorita estamos, porque estamos afuera, y entonces criticamos a los bancos y no nos gustan los bancos y todo lo demás, pero si estuviéramos dentro de un banco que está para ser reales, entonces viene Néstor a pedirme prestada plata para el sector agropecuario, y viene Enrique a pedirme plata para el sector comercio. Yo sé que corro menos riesgo prestándole a Enrique que prestándosela a Néstor. Mi plata es mucho más riesgosa prestándosela al sector agropecuario. Primero, porque está sujeto a muchísimas cosas, un mal clima, o una sequía, o el colmo, pues ahorita, estamos hablando, ahorita que estoy viendo lo de los rendimientos. Mirá la situación de los maniceros ahorita. Está teniendo uno de los rendimientos, una productividad enorme. Somos tal vez los que mejor producimos, estamos en el alta de lo que producimos quintales o toneladas por manzana. Están ahorita sujetos a que si no se resuelve el problema del dumping en los Estados Unidos, que van a hacer, se los llevó el carajo, ¿verdad? De 1 por 3 pueden llevárselo al carajo. Entonces, ¿cómo incentivas al sistema financiero para que el sistema financiero
le sea menos riesgoso prestar al sector agropecuario. Porque aparte de las situaciones del clima, tener las tomas de tierra, que es una realidad en este país, y todo lo demás que sabemos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podrían hacer ustedes en el Poder Legislativo? ¿Y qué vos como economista y asesor que sos de bancos y... De bancos no. Bueno, eras de bancos. Alguna vez fuiste de bancos, pues. Pero conocés muy bien el tema y manejo. Sí, eso sí. ¿Va? ¿Qué se podría hacer para incentivar al sistema financiero que le preste más? Porque hay 2% al sector ganadero, 11% al sector agropecuario en términos generales. El 13% de un 100% de préstamos, de cada 100 córdobas que los bancos préstamos, 13 le prestan para esto y los otros 87 van para otra cosa. Esa es la realidad, ¿no?, que acabas de decir. Eso es lo que dice el Banco Central. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ustedes que se reúnen, vos sos de la Comisión Económica, de la Asamblea Nacional, me imagino que esto es tema que discuten. Mira, el riesgo no lo puedes eliminar, lo puedes reducir, ¿verdad? Y hay distintos niveles de riesgo. Lo primero, que aquí vos no podés hablar de intervenciones parciales. Para mejorar la productividad, yo diría que en realidad se necesita un consenso nacional, ¿verdad?, porque incluye el tema del crédito, incluye el tema de la organización empresarial, incluye el tema de la educación, ya lo mencionaba Néstor, incluye otros temas. Pero con esto, actividades de alto riesgo, un instituto de fomento nacional que asuma los riesgos, y ya sabes que en esto tenés un mayor nivel de riesgo. Introducir una nueva variedad de café, introducir una nueva combinación genética en el caso del maíz o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, fincas modelo, proyectos piloto, etcétera, ya se ha hecho en este país. Entonces, lo que necesita es un instituto o un banco de fomento, no que tenga el 0.4% que es de circo. Pero después vos tenés un menú de opciones, el seguro agrícola, promover activamente el seguro agrícola, por ejemplo, para señalarte dos, porque ciertamente vos no podés jugar con los reales de los depositantes ni con los reales de los banqueros. Un marco razonable con un marco integrado de políticas donde el crédito es un factor, porque si vos le das crédito, modificar esa normativa solo para demostrarte que es necesario pero no es suficiente, ni se puede hacer a la loca. Vos modificás esa normativa, y ¿cómo vas a hacer con el 50% que tienen menos de 5 manzanas? ¿Le vas a dar crédito a eso? No, pero sí lo podés, si vos lo incentivás diciendo que una estrategia de incentivación para que se organicen, organizarte en cooperativa y sos sujeto a... Exactamente. ¿Cómo ha crecido la microfinanciera? Exactamente, es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo han crecido la microfinanciera en este país? Exactamente, es lo que te estoy diciendo. A vos no te presto, ¿verdad? En los mercados, pues, que es donde comenzaron. A vos no te presto, pero si vos te gustás con Enrique, te gustás con Jaime, te gustás con otro, a los 4 sí les presto, porque los 4 son responsables del préstamo de los 4. Pero allí ya podés juntar 4 elementos, y hay más. 1, crédito. 2, fomento con un mayor capital de riesgo. 3, organización, incentivar la organización. 4, incentivar la productividad. Te presto, pero si te organizás y me asegurás una incorporación de tecnología que te permita mejorar ese es otro problema, porque la vez pasada me estaba preguntando, estuve aquí en Telemaco Talavera y pues con todo el respeto para Telemaco, me dijeron que los técnicos que están saliendo de la Universidad Agraria están dejando mucho que desear, man. Pero déjame cerrar una idea. Déjame cerrar una idea ante tu última pregunta. Es insólito que nuestro país, que es el más atrasado, el SICA, en términos económicos, tenga la más elevada tasa de intermediación financiera. Yo hago una sugerencia al superintendente de bancos. ¿Por qué usted no emprende una gran cruzada bancaria para reducir los costos administrativos y operativos de los bancos?
Aquí los banqueros, ¿qué te dicen? Que la tasa de interés es muy elevada porque hay un riesgo político. ¿Cuál riesgo político padecen los banqueros, Enrique? Si son los congraciados políticos. Aquí no hay riesgo político para los grupos financieros. Por consiguiente, ¿por qué tienen esas elevadas tasas? Hay que bajar costos administrativos y operativos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Enrique. Es necesario, ¿te acuerdas de aquel famoso Infonac que hubo en Nicaragua? Es necesario restablecer el Infonac si queremos, y ya tenemos experiencia en eso, para elevar esa productividad que estás diciendo. Que es lo que habló Enrique del Instituto de Fomento, ¿no? Es necesario restablecer una efectiva banca de fomento a la producción. Yo estoy convencido, estimado Jaime, que con la banca actual comercial de Nicaragua no vamos a apoyar ese crecimiento económico sostenible que estamos discutiendo. Con las aquí. políticas actuales, pues, y digo actuales, no, que hemos venido, o sea, no vamos a hacerlo. No lo vamos a hacer. Pero entonces, ¿dónde está el recurso para hacerlo? Que es lo que decía. El Banco Central tiene que intervenir en este asunto. Mira, yo que soy más joven que ustedes, o con menos experiencia que ustedes, pongamos de esta manera. Si aquí nosotros logramos ser el granero de Centroamérica, logramos tener una moneda reconocida en todos lados, que vos podías ir a pagar con el Córdoba, desde los Estados Unidos hasta Centroamérica, en Panamá. Es porque entonces sabíamos cómo hacer las cosas, sabemos cómo hacer las cosas. Sí. ¿Por qué jodido no regresar? No, o sea, es una fórmula que nosotros ya la tuvimos, la perdimos, la dejamos de aplicar, pero algo ya nosotros sabemos hacer, por lo cual ya estuvimos en primer lugar, ¿y por qué no lo volvemos a hacer de nuevo? Bueno, es falta de voluntad, falta de estrategia, las condiciones, las consecuencias que estamos pagando por los errores políticos que hemos cometido, en el sentido de que tuvimos 10 años el peso de esos 10 años de guerra que tuvimos es tan pesado que no lo podemos superar. Mira, yo creo que esto de estar echando la culpa a los 16 años neoliberales, a los 10 años de la década perdida, es tiempo perdido, ¿verdad? Sino que así es, vamos hacia adelante. Por eso yo no traje los datos de Centroamérica, sino que los datos de los que ya habíamos alcanzado, porque quiere decir, si pudimos antes, podemos ahora. Y yo insisto en el tema de la integralidad. Voy a reaccionar rápidamente con dos cosas a Néstor. Sí, Néstor. Anuncio aquí que voy a enviar una carta al Consejo Directivo como diputado para que publiquen sus acuerdos, y si no, que emitan una normativa para publicar los acuerdos, porque hay un artículo en la ley creadora del Banco Central que tienen que suministrar información económica e información estadística, etcétera, y sus acuerdos son la madre de las decisiones económicas. Entonces, aquí en la próxima... Si eso no es peligroso, bueno, que el Consejo de Directiva obligándole al Consejo... Digo yo tengo dos amigos, pues bueno, el presidente del COSEP es del Consejo Directivo, Mario González del Consejo Directivo, pues. Que ellos establezcan una normativa de cuáles publican o no, pero la ley creadora del Banco Central establece que una de las funciones del Banco Central es suministrar información, y no solo pero eso. Pero vos hablas con ellos, y yo he hablado con Mario y con Chano, y les trato de sacar información sobre el Banco Central, bueno, me dice, espérate, brother, no me hables de eso, porque no puedo hablar de eso, pues. Bueno, y ahora ustedes quieren que pero lo haga eso está en la ley, eso está en la ley. Eso está en la ley, y no solo que eso, ley, Néstor, lo que hagan, pero no las decisiones, claro. Entonces, y hay que más información económica que las decisiones. Pero además, Néstor, voy a solicitar también en la misma carta, y aquí te la voy a traer, ¿verdad? Y que reaccionen sobre la información estadística que también ocultan. Vos te encontrás el informe del Banco Central y los dos principales problemas del país, que son el sector informal, la informalidad de la economía y de la productividad, no hay una palabra en el informe del Banco Central. Pero esa es otra cosa.
Pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad sobre el otro tema. Cambio, sí, para que entonces entremos al otro tema. Vamos a ir a un cambio y regresamos en la recta final ya con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz y el economista Néstor Avendaño. Pues si yo le pregunto, Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Tus nuevas oficinas están listas en Invercasa Torre 3. Grupo Invercasa, un grupo que construye. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera: independencia. Es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final con nuestro invitado, el economista Néstor Avendaño, y el diputado de la bancada PLI del partido MRS, Enrique Sáenz. Propuesta, Enrique, hablabas de propuesta. Sí, mira, lo que pasa es que el otro tema central aquí es el tema de la educación. Sí. De hecho, y el tema de la tecnología, que no va a dar tiempo de explicarlo, pero solo voy a dar aquí algunos datos. Este es un informe, ahorita acaba de salir, de una institución que se llama Eduquemos, para que veamos más o menos por dónde andamos. De los niños y niñas que entran a primer grado en primaria, el 40% no llega a sexto grado. 4 de cada 10 no llegan a sexto grado. Y de los que llegan a primer año, la mitad no llega a quinto año. Todo eso se va quedando en el camino. Son como 54 millones los que se pierden en materia de repetición y de abandono. Después, para que tengamos una idea de la inversión por estudiante en primaria. Espérame, de cada 10 estudiantes que entran al kinder a primer grado, solo 4 llegan a sexto. 4 no llegan a sexto. Y de los 6 de los que llegan a primer año, solo, bueno, entonces quiere decir que de sexto a quinto año solo 1 perder, porque terminan 5. No.
de primero a sexto, perdés 4 de cada 10. Te quedan 6. Ahora, de los que llegan a primer año, de los 6, no sabemos cuántos, eso no está. Los que entran a primer año, la mitad se queda en el camino. Solo 3, pues, pongámosle más. Pero partiendo de la base de que todos los que entran a sexto grado pasan a primer año, pero veamos esto. La inversión por estudiante en primaria en Costa Rica, $782 anuales. En Nicaragua, $196 anuales. Estudiantes de secundaria por año, Costa Rica, $772. Nicaragua, 95. Y termino con el informe del CNU que vos hablabas. Solo voy a mencionar 2 cosas. La tasa de graduados por el número de matriculados, por cohorte, ¿verdad? En el 2007 se graduaban 57 de cada 100. Desde entonces vinieron bajando y en el 2012 41 de cada 100. Mientras más dinero se proporciona a las universidades públicas, menos graduados tienen. Y aquí el otro indicador es cuál es el porcentaje de los que estudian que pasan limpios, a propósito de lo que vos decías. El más bajo, el promedio más bajo, es la Universidad Nacional Agraria, que es la que debería tener el más alto por el carácter agropecuario del país y porque el rector es el presidente del CNU. Se gradúan 45% van limpios. Y entonces, ¿y qué es lo que dice el informe del CNU? La promoción limpia global, dice, varía de universidad a universidad, en el rango del 45% en el caso de la UNA y 78% en Huracán. Esta variabilidad podría ser objeto de una investigación académica futura, porque esto mide la eficacia de las universidades. ¿Qué es lo que hicieron en el otro informe? En el siguiente informe, eliminaron esta información. Entonces, así como hablamos de la información del Consejo Directivo del Banco Central, yo también aquí anuncio y le pido a los rectores, no solo a Telemaco Talavera, a los rectores, incluso de la UCA y del UPOLI, ¿verdad?, que son privadas con espacios públicos, que proporcionen la información. Y les voy a enviar una carta para que en el próximo informe que están elaborando proporcionen la información si los recursos que manejan son recursos públicos. ¿Por qué le esconden? En uno dicen que había que estudiarlo y en el siguiente informe aumentan en 100 páginas el informe y ahí pero quitan la información fundamental. ¡Qué lindo! Néstor, decía con estos números que está enseñando que dio ahorita. Ok. Estudiantes de primaria, $782 Costa Rica, $196 Nicaragua. Correcto. Ahora, comparar esos $786 contra el PIB de Costa Rica y los 190 y pico contra el PIB de Nicaragua, porcentualmente hablando, estamos tan distorsionados. Estamos abajo. Fácilmente entre... ¿Cuánto es el PIB de Costa Rica? 45, 50. Pero fácilmente... ¿Y el PIB de Nicaragua? 10.000, 11.000. Entonces estamos entre 3 y 4 puntos porcentuales por debajo del PIB, ¿verdad? Por debajo comparado a Costa Rica. Imagínate que uno de los anuncios que hizo solo 10 segundos Luis Guillermo Solís en su toma de posesión es que iban a aumentar la inversión en educación de 7 al 8%. Solo ese punto porcentual que van a aumentar, solo lo que van a aumentar es mayor que el presupuesto total de la educación en Nicaragua y están partiendo de estas bases. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Ahora, hay una disparidad enorme entre lo que se le designa aquí en Nicaragua, en primaria y secundaria. Y ya no digamos después el enorme salto que se le da a las universidades. Pues. Sí. Entre algunas sugerencias, ¿verdad?, para resolver ese problema, es necesaria, y eso le toca a los diputados también, una reforma del gasto público. No podemos seguir así.
una reforma en el gasto público que privilegie la asignación de nuestros impuestos a la educación primaria, secundaria y técnica. Pero eso es una decisión política. Aquí no hay que decir que todo está tallado, que no, si quitamos aquí se nos abre otro hueco allá. Hay que revisar muy bien la eficiencia del gasto público. Y ahora ya es hora también, entre eso, la eficiencia del 6% y la posibilidad de reducir ese 6% o agarrar de ese 4%, de ese 6%, que 4 queden a las universidades y 2 vayan para fortalecer primaria y secundaria. El tema, Jaime, es sobre... ¿Es viable eso? El tema es sobre donde cae el 6%. Que si cayera sobre los ingresos tributarios sería aceptable, pero cae sobre los ingresos totales del presupuesto. Por eso mismo Venezuela se tuvo que registrar, una de las razones, como deuda privada. Por eso, pero de ese 6, olvidémonos de a dónde viene. Ahí hay un 6% fijo todos los años, que va creciendo considerablemente. Los resultados de las universidades están siendo menores todos los años. Los resultados de primaria y secundaria están siendo menores todos los años. No, somos un país pobre, no tenemos de dónde agarrar. Porque decimos hay que reducir el gasto público. No, reducir no, reformar el gasto público. Entonces te van a decir, ok, pero también después te van a decir, tenemos que construir carreteras, tenemos que construir caminos, entonces esa plata tenemos que dividirla entre educación e inversión pública. Hay que revisar la eficiencia del 6%. Entonces digo yo, es hora de que empezar a exigir la revisión del 6%, para que de ese 6% agarremos 2% o el 1% para fortalecer a los colegios y el segundo % para fortalecer la carrera técnica que también están abandonadas en este país. Sí, mira, yo lo que pienso es que aquí hay que darle vuelta al calcetín. Todo esto, con este gobierno, que lo politiza todo, que no tiene una visión de largo plazo, que es chapucero en muchas de sus decisiones técnicas, no se puede hacer. Realmente aquí necesitamos un enfoque integral que incluya tecnología, educación, organización empresarial, fomento a la producción, crédito a la producción, para mencionar 5, porque también está infraestructura, está tecnología de la información, está el diseño institucional, y ya voy por 8, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta, Enrique. Vos que sos de la Comisión Económica. Del lado del Frente Sandinista está Guálmaro, está José Figueroa, si no me equivoco, está el que usa sombrero, ¿cómo se llama? Douglas. Está Douglas Alemán, ¿verdad? Sí. Douglas Alemán, ahí tenés productores, cuando ustedes se reúnen en la Comisión Económica, no se ponen a debatir y a tocar estos temas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué iniciativas podemos tocar? Hombre para papá. Mira, la verdad es que de la misma manera que se ha deteriorado la institucionalidad, se ha deteriorado el diálogo en la comisión. Yo tengo que decir que cuando estaba Francisco Aguirre al frente de la comisión, había un debate bastante amplio e intenso, aunque las decisiones a veces, bueno, se correspondían con la correlación de fuerzas como pero por lo menos se debatía, pues. Pero ahora te voy a poner el ejemplo del Banco Produzcamos. Esta propuesta de reforma que debía haber dado lugar a un debate, llegó el Banco Produzcamos, dijo que lo habían citado el día anterior, que no llegaba preparado, ¿verdad? Y el presidente de la comisión, Guálmaro, dio 1 hora para debatir. Estábamos los miembros de la bancada PLI, pedimos la palabra pues para ampliar el desarrollo del tema, no nos la dieron y tuvimos, para no estar de payaso, tuvimos que retirarnos. Entonces cada vez más la Asamblea y la Comisión Económica se está convirtiendo en una oficina administrativa burocrática en la que vienen las iniciativas del Ejecutivo y lo único que hacen es ponerle, el Ejecutivo es maravilloso, esta ley es perfecta, consultamos a todo mundo, dictamen favorable. Entonces tenemos que llevar los debates y a donde corresponde, pues, realmente, claro, que a este tipo de porque Guálmaro siempre ha sido abierto, pues tiene la reputación de ser abierto y para poder, pues, pero
Bueno, lo que dice, en la carta pastoral se toca que critican al gobierno que están ocupándose las instituciones, los diferentes poderes del Estado para legalizar los abusos. Eso es parte del documento que sale. Comentarios finales, Néstor, y comentarios finales, Enrique. Bien, creo, Jaime, que el gobierno tiene, o el Estado de Nicaragua tiene la gran oportunidad que el G7 ya enterró el consenso de Washington, y lo enterró a raíz de la caída de Wall Street. Se acabó el libertinaje económico, dijeron. Vamos a buscar la libertad económica. El FMI le quitó al Estado todos los instrumentos para resolver el problema para el cual nos ha invitado el día de hoy, cómo elevar la productividad. El Estado no tiene ningún instrumento. Sugerencia final: el Estado debe comenzar a reconstruir esos instrumentos, donde está el Instituto de Fomento, la banca de fomento, donde esté el papel de una banca central, cuyo principal problema es cómo elevar el crecimiento económico y cómo reducir el desempleo y subempleo de este país. Porque la política monetaria, para estar contando dólares y Córdoba, dejémoslo a los contadores, saquemos a los economistas de esa tarea. Sí, mira, así, primero que la productividad es un tema central para el futuro de este país, no solo económico y social, y que es preciso enfrentarlo con un consenso nacional. Ese debería ser un tema de consenso nacional, con una estrategia integral de largo plazo que incluya mejorar la calidad de la educación, que incluya mejorar la calidad y la pertinencia del crédito, que incluya un instituto de fomento para precisamente afrontar el capital de riesgo, las iniciativas de riesgo, que incluya promover la organización empresarial, que incluya la transferencia de tecnología, que incluya mejorar las estructuras de mercado, que no hablamos de eso como un obstáculo a la producción, que incluya la incorporación. Pues eso quedará para el próximo. Sí, porque estaba revisando el índice global de lo que se llama conectividad, que es una de las nuevas palabras que hay, ¿verdad?, del Foro Económico Mundial, y Nicaragua en materia de conectividad, en términos informáticos, pues tecnología de información, ocupa el lugar 124 de 144. Los otros 20 son 19 de África, y siempre Haití, solo por encima de Haití, que ese es otro tema que hay que abordar. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al canal que siempre nos permite pasar unos 4 minutos. No hay manera que jodido me pueda hacer disciplinado en ese punto. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando y analizando el encuentro entre la iglesia y el gobierno con el expresidente de la Asamblea, el doctor Cairo Manuel López. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo